Muy buenos días, esta mañana en A Diario, tragedia en Coatzacoalcos, mueren 7 jóvenes tras hundirse una camioneta en el río Calzadas. Sacerdote oficiará misa por jóvenes fallecidos en Coatzacoalcos desde el Vaticano. Tormenta deja afectaciones en varios municipios del sur de Veracruz. Cae otro implicado en la quema de restaurantes en Coatzacoalcos. Ejecutan a 2 hombres en el Naranjito. Pipa de gas cae en un barranco en San Andrés Tuxtla. 5 personas se intoxicaron en perforación de un pozo en Las Chuapas. Apoyará Misión Tlacuache a jóvenes que competirán en Olimpiada de Química. Anuncia Rocío Nale a Contralor General del Estado. Y hoy en Los Especialistas estaremos hablando sobre la insuficiencia renal. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Luis Alberto Ruiz, me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes, comienzo de semana laboral para muchas personas, una mañana un tanto nublada y con lluvias aisladas se registran actualmente en Coatzacoalcos. Estamos bajo la producción de Muy TV, comenzamos con las noticias, le damos a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Actualmente Coatzacoalcos registra una temperatura de 27 grados. Habrá un gradual aumento de la temperatura máxima, disminuirá el potencial de lluvias y tormentas. Las máximas serán en la cuenca del sur. El viento soplará del norte, noreste, este y sureste con rachas de 20 a 35 kilómetros por hora en la zona costera. Para Coatzacoalcos se pronostica una temperatura máxima de 31 grados, una mínima de 26. Nanchital, una máxima de 31, una mínima de 25. Para Las Chuapas, una máxima de 32, una mínima de 25. Agua Dulce, una máxima de 30, una mínima de 26. Jalapa, la capital del estado, una máxima de 25, una mínima de 16. Y la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, una máxima de 31, una mínima de 24 grados Celsius. Este fin de semana se suscitó una gran tragedia en Coatzacoalcos. Fue la noche del sábado, donde 7 jóvenes murieron tras hundirse en el río Calzadas a bordo de una camioneta en la que se encontraban. Eran 2 hombres y 5 mujeres de entre 21 y 22 años que celebraban el fin del ciclo escolar. Información proporcionada por las autoridades indica que los jóvenes decidieron acudir a un domicilio que se ubica en la colonia Elvira Hernández Ochoa a bordo de una camioneta tipo Suburban blanca. Después de las 8 de la noche, donde disfrutaban de una fiesta entre amigos, hasta el momento existen 2 versiones que pudieron provocar estas muertes. La primera indica que los jóvenes intentaron sacar una lancha atándola a la camioneta, pero fueron arrastrados hacia el agua, mientras que la segunda versión indica que los jóvenes se estacionaron a un costado de la orilla del río Calzadas y no pusieron freno, por lo que se fueron hacia adentro del agua y no pudieron salir. Todo esto mientras se registraba una fuerte tormenta eléctrica en esos momentos en Coatzacoalcos. Al lugar acudieron cuerpos de rescate, elementos policíacos y autoridades ministeriales, quienes durante más de 2 horas trabajaron para rescatar la unidad con los 7 cuerpos de los jóvenes dentro con ayuda de una grúa. Uno a uno fueron sacados y posteriormente enviados al servicio médico forense, donde fueron identificados por sus familiares. En el operativo de rescate de los cuerpos participaron Policía Estatal, Fuerza Civil, Protección Civil, Guardia Nacional, Marina y la Policía Ministerial. Posteriormente fueron identificados Mayra Reyes Sánchez, de 21 años, María Díaz Pelayo, de 21, Pablo López Guerrero, de 21, Kathleen Toledo, de 21 años, Julio Vizcaíno, de 22 años, Perla Álvarez Pacheco, de 22 años. Los jóvenes están siendo velados en diferentes funerarias de la ciudad. Nuestras condolencias
a sus familiares. Y precisamente por esos motivos, a través de sus redes sociales, el sacerdote Juan Daniel Martínez, quien está en el Vaticano en Roma, y haber hecho estudios en el Colegio Pontificio Mexicano y la Universidad Católica de México, posteó en sus redes sociales: elevo mi oración y plegaria por los 7 jóvenes que perdieron la vida en un lamentable accidente en Coatzacoalcos, Veracruz. En la Basílica de San Pedro en Roma oficiaron una misa en honor a estos jóvenes que se nos adelantaron a la gloria del Señor, donde pediré por su eterno descanso y por sus familias, para que el Creador los llene de fortaleza y pronta resignación. Descanse en paz Mayra Reyes Sánchez, de 21, María Díaz Pelayo, Pablo López Guerrero, Catelyn Toledo, Julio Vizcaíno, Perla Álvarez Pacheco, Luz Paulina Hernández. Descansen en paz. Este es el mensaje que posteó el sacerdote en su perfil de Facebook. En la misma publicación se alcanza a leer un comentario donde agradecen el gesto. Y este domingo resultó sangriento en Cozoleacaque luego de que 2 hombres fueron ejecutados al interior de un domicilio en el Naranjito. Se trata de Cristian Giovanni N. y César N., alias El Moro, quienes estaban en el domicilio marcado con el número 42 de la calle 28 de fraccionamiento El Naranjito, frente a la cancha del Che, como la conocen los vecinos de ese sector. Se presume que los sicarios llegaron al domicilio logrando ingresar y atacaron de forma directa a los 2 varones, quienes heridos de muerte quedaron en el lugar. Vecinos alarmados por la serie de detonaciones solicitaron el auxilio, llegando al lugar elementos policíacos, quienes se percataron que los 2 hombres ya no tenían signos vitales. El lugar se llenó de policías ministeriales y personal de servicios periciales, quienes realizaron las diligencias en el lugar para finalmente proceder al levantamiento del cuerpo. También al lugar llegó un familiar de uno de los fallecidos, quienes no podía dar crédito de lo que había pasado. En un principio se habló de que uno de ellos era un pastor. Y aquí en Coatzacoalcos, mediante un operativo implementado por elementos de la Policía Ministerial con sede en esta ciudad y con la orden de aprehensión emitida por un juez de control, detuvieron la tarde del pasado sábado el presunto responsable de las quemas de Las Palapas, La Bocana y Langostinos. Se trata de Eduardo N., apodado El Deacon, presunto criminal señalado por los delitos de extorsión y estragos. Fuentes oficiales confirmaron que este sujeto había sido detenido por la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde se le pudo acreditar la responsabilidad del delito que se le imputaran. Sin embargo, al momento en que era liberado y abandonaba las instalaciones del edificio del Poder Judicial de la Federación, situada en las inmediaciones del Cerezo de Uporostión, de nueva cuenta le cayeron, esta vez los elementos de la Policía Ministerial del Estado, quienes luego de leerle sus derechos fue apresado. De acuerdo con el informe que se obtuvo, se logró saber que existen señalamientos directos y evidencias gráficas de su presencia en el lugar de los hechos, mediante videos de las cámaras de vigilancia de los domicilios cercanos a los negocios incendiados con bombas Molotov la madrugada del domingo 7 de julio. Después de que se publicó la noticia, la ciudadanía no cree que este sea el responsable de estos hechos, por lo cual pues incluso le dan me divierte a la publicación. Solo las autoridades saben lo que está realmente ocurriendo. Y cambiando de tema, se registró la volcadura de una pipa en la carretera federal 180 tramo San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla. Los hechos se registraron a la altura de la localidad Puerta Nueva, donde una pipa de la empresa Sugas terminó en un barranco de aproximadamente 7 metros de profundidad, dejando una persona lesionada. Se dio a conocer que el conductor del vehículo perdió el control de la unidad al chocar contra un montículo de tierra que se encontraba a orillas de la carretera. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del incidente, dando los primeros auxilios al copiloto, quien resultó con una herida en la cabeza, mientras que el chofer, quien se identificó como Ángel Manuel Rosario Luna, de 28 años, originario de Jaltipan de Morelos, solo resultó con algunos golpes. Por su parte, elementos de bomberos y protección civil atendieron una fuga de combustible que emanaba de la unidad. Y desde ese lugar nos vamos hasta Oteapan, porque ahí ciudadanos detuvieron a un ladrón después de que asaltara una papelería. Lo golpearon antes de entregarlo a la policía, expresando frustración por la posibilidad de que saliera libre con una fianza.
Los habitantes han mostrado preocupación por la delincuencia, colocando advertencias contra actos ilícitos. En junio, habitantes del municipio de Oteapan colocaron lonas en la entrada del municipio en advertencia a las personas que quieran realizar algún acto ilícito, ya que se les aplicará la ley del pueblo. Y nos vamos hasta Las Chuapas porque la intoxicación de 5 personas con monóxido de carbono y otros gases mientras realizaban la perforación de un pozo en Las Chuapas provocó una movilización policíaca. Los hechos ocurrieron en la calle Francisco Saravia, en el barrio de Las Flores, concretamente en el área del mercado Los Coquitos, donde se llevaba a cabo la perforación. Utilizaban una motobomba de gasolina en un lugar cerrado, lo que generó el malestar al respirar los gases tóxicos tanto del pozo como de la moto. Los intoxicados responden a los nombres de Marcelo Gómez Rivera, de 54 años, Julio Marcelo Gómez García, de 35, Luis López Chacha, de 18, Rodani López Broca, de 28, y Jonathan Flores Cruz, de 18 años de edad. Gracias a las personas que se conectan esta mañana. Mandamos un saludo a Maggie Hernández. Dice: buenos días, mi estimado amigo Luis Alberto Ruiz. Saludos a los chicos de Muy TV. Marily Aries dice: Cuacha Noticias, gracias por informar. Mandamos un saludo también a Alexis Jiménez, que nos está viendo, a Gilberto Montalvo. Vidal Cayetano dice: excelente programa, bonita semana, amigo. También bonita semana para ti, amigo, y a todos los del DIF de Coatzacoalcos. Mandamos saludos a Maggie Ramírez, que nos está viendo esta mañana. Dice: muy buen día, les mando mis condolencias a estos familiares de los jóvenes. Saludos a diario y bendiciones al equipo. Gracias, gracias, Maggie Ramírez. Luis Antonio Pérez Díaz también, que nos está viendo. Bendecido día, bichito hermoso, dice: saludos al equipo de Cuatza Noticias desde Jalapa. Saludos a la maestra Amalia. José Vidal también, que nos está viendo. Dice Marily Aries: carretera obstruida, generó tráiler, se fuera al barranco. Es lo que nos están comentando. Cris Elvira también, que nos está viendo. Noel, también nuestro querido Edlan Portillo también se está conectando esta mañana. Saludos hasta las altas montañas. Hacemos una pausa. No, ¿cuál pausa? Vámonos rápidamente a los patrocinios. Tlanemani te ofrece una opción deliciosa y saludable para tu alimentación diaria, con una variedad de ensaladas frescas, jugos prensados en frío, sándwiches y sus vasos llenadores. Te garantizan una experiencia nutritiva y sabrosa. Haz tu pedido ahora mismo llamando al 921-259-7920 o acudiendo a Juan Escutia, número 2237 en la colonia 20 de noviembre. También ofrecen servicio a domicilio para tu conveniencia. No hay pretexto para no comer saludable con Tlanemani. Disfruta de jugos y ensaladas que cuidan tu salud y te llenan de energía. También recomendamos a Muy Coatzacoalcos. Ellos se destacan como líder en la venta y renta de sistemas de seguridad especializados para hogares y oficinas en la región sur, con el compromiso de garantizar la protección completa de tu familia y tus bienes. Ofrecen una amplia variedad de productos que incluyen cámaras de seguridad, cercas eléctricas, sensores de movimiento, sirenas, botones de pánico y videoporteros. Sus servicios están diseñados para adaptarse a tus necesidades específicas, proporcionando la tranquilidad de poder monitorear las cámaras desde tu teléfono celular. Para obtener información, no dudes en comunicarte al número 921-169-1900. En Muy Coatzacoalcos, la seguridad de tu familia es primero. Ahora sí, vámonos a una pausa, volvemos enseguida.
de regreso aquí a diario a través de Cuatza Noticias y como todos los lunes nos acompaña el médico Dairon Núñez Rodríguez, hoy en Los Especialistas, un interesante tema, insuficiencia renal. Médico, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenos días, Alberto. Bienvenido a esta semana laboral y de mucha información, ¿no? Sí, bastante. Hoy vamos a estar hablando sobre insuficiencia renal, un tema bastante interesante y que aqueja a gran parte de la población a nivel mundial, que es la insuficiencia renal. Vamos a definir primeramente qué es lo que es la insuficiencia renal. Vamos a estar hablando de las causas o algunas causas de insuficiencia renal, Sí. De las complicaciones, manifestaciones clínicas cuando se presentan y algo sobre el tratamiento que se puede llevar sobre una insuficiencia renal y cosas para evitarlas. Sí. La insuficiencia renal se describe como el cese abrupto y progresivo de la filtración glomerular, de la función de filtrar del riñón. El riñón tiene varias funciones, muchísimas funciones, pero cuando hablamos de insuficiencia renal se habla principalmente a su capacidad de filtrar los solutos o las sustancias que se encuentran en la sangre. Él es el encargado de separar qué es lo que se queda dentro de la sangre y qué es lo que se va. Cuando hay un exceso de algo, qué es lo que se puede ir, o cuando hay un defecto, qué es lo que yo puedo retener para evitar que se pierda en demasía. Entonces, cuando ese riñón se comienza a dañar, cuando ese riñón, la filtración glomerular, que como decimos, se empieza a declinar, entonces es lo que llamamos como insuficiencia renal, que puede ser aguda o puede ser crónica. Aguda cuando el proceso o el declive se produce en las primeras 48 horas hasta 7 días, que es potencialmente reversible, cabe destacar, que a veces dicen no se puede evitar, cuando la insuficiencia renal es aguda y se puede identificar la mayoría de los factores de riesgo o la mayoría de los factores o de las causas que han precipitado la insuficiencia renal, es un factor potencialmente corregible. Y la insuficiencia renal crónica es aquella donde se ha perpetuado el daño por más de 3 meses. O sea, para hablar de insuficiencia renal crónica, el paciente tiene que tener un daño renal mantenido en un periodo de más de 3 meses. Lo que estoy entendiendo, perdón que te interrumpa, es entonces una leve, por así decirlo, y una ya grave. Una leve y una leve o aguda que es corregible, y una grave, o las dos son graves, ¿ya? Pero la renal aguda es cuando es corregible las primeras 48, 72 horas hasta 7 días. Y la crónica, cuando decimos el paciente tiene una enfermedad renal crónica, que ya el tratamiento prácticamente es paliativo, la mayoría de las veces no se puede corregir, pues entonces es cuando se perpetúa el daño por más de 3 meses. A veces los pacientes se hacen una creatinina, que es el parámetro que más se utiliza para decir cuando un paciente tiene lesión renal, y dicen me dijeron que tengo insuficiencia renal. Y la creatinina muy elevada, ¿no? El valor, hay cierto, vamos a decirlo, equivocación o ciertos errores que se pueden cometer a la hora de decir que un paciente tiene lesión renal o no tiene lesión renal. Lamentablemente se hace uso indiscriminado de unas fórmulas que usamos en medicina, que son fórmulas que se han hecho para ver la filtración glomerular, que usan la creatinina o la cistatina C para ver la evolución de la insuficiencia renal. Y estas fórmulas, que están diseñadas básicamente para pacientes con enfermedad renal crónica, cuando se llevan a un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda, se comete el error y se diagnostica al paciente con una lesión renal cuando todavía el paciente ni siquiera tiene una afectación del riñón. La creatinina normal se comprende hasta 1.2 miligramos por decilitro. Se acepta que es normal esa creatinina. Si nosotros llevamos una creatinina de 1.1, por así decirlo, a la fórmula, por ejemplo, de Korokov-Grau, que es la que usamos habitualmente o la que más se ha usado en la historia, la consecuencia es que nos va a dar muchas veces que el paciente tiene un declive de la función renal y está dentro del parámetro normal, ¿ya? Entonces, decimos que un paciente tiene insuficiencia renal cuando tiene una disminución abrupta
de la creatinina de más de 0.3 miligramos por decilitro cuando tiene una disminución de más de 1.5 o 1.9 veces el valor normal de la creatinina basal. ¿Qué significa? Yo como paciente voy a manejar una creatinina propia mía y puede ser que mi creatinina sea en 1.1 y yo me puedo pasar toda la vida con esa creatinina de 1.1 o 0.9, por así decirlo, o 1, sin llegar a ser una alteración renal. Si esa creatinina que yo manejo de forma basal subiera a 1.5 veces, 1.9 veces mi valor basal normal, el que yo manejo, se entiende de que hay una injuria o un riesgo renal. Cuando el volumen de orina me disminuye de menos 0.5 ml por kilo por hora, entonces decimos que hay un declive de la función renal. Causas de insuficiencia renal múltiples. Hay causas farmacológicas como por ejemplo, una cosa que he visto que se usa muchísimo en los antiinflamatorios no esteroideos, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, desketoprofeno, diclofenaco, que a veces los pacientes se quieren estar poniendo. Todo eso provoca insuficiencia. Todo eso provoca insuficiencia renal. Y yo a veces decía, no, mejor ibuprofeno que es menos dañino. No, todos ellos provocan insuficiencia renal. El uso indiscriminado de esos medicamentos, recordemos que no son potentes analgésicos, son antiinflamatorios. A veces decimos, el ibuprofeno no, él tiene efecto analgésico, pero él es un antiinflamatorio no esteroideo. Por consiguiente, él actúa sobre las prostaglandinas, sobre la COX-2, y las prostaglandinas son necesarias para provocar la vasodilatación o para impedir la injuria renal, ¿ya? Los IECA, captopril, enalapril, lisinopril, los medicamentos estos IECA que usamos para la hipertensión, ellos tienen riesgo de provocar insuficiencia renal. A ver, hay cierta controversia o vamos a decir se contrapone. Cuando ya tenemos insuficiencia renal, cuando alguien tiene insuficiencia renal, hay que usarlos porque disminuyen la creatinina. Pero ellos, el uso indiscriminado cuando se usa, te pongo un ejemplo, ahora un paciente es hipertenso, se le indica un IECA, nunca se le hizo un ultrasonido o un diagnóstico y el paciente tiene una estenosis bilateral de las arterias renales y ese paciente, producto de esos medicamentos, va a terminar con una insuficiencia renal porque se contraindican en esa situación, ¿ya? Esos son los medicamentos que pueden producir insuficiencia renal e incluso muchísimos otros más. Los medios de contraste que a veces se van a hacer al paciente, pues una tomografía o algo, los medios de contraste pueden provocar insuficiencia renal. Hay tres tipos, a grandes rasgos, de insuficiencia renal en cuanto al mecanismo de producción, por así decirlo. Está la prerrenal, está la parenquimatosa, que antes se le decía renal, y está la posrenal. Prerrenal es toda aquella insuficiencia renal que se produce por una consecuencia antes o que su afectación es antes del riñón, como por ejemplo otras enfermedades, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, los deshidratados, la deshidratación, la sepsis severa, ¿ya? La disminución del volumen intravascular efectivo puede provocar disminución del flujo sanguíneo renal, no le llega líquido a sangre a los riñones y se provoca una insuficiencia renal. La parenquimatosa es un daño renal propio del riñón, ¿ya? Que incluyen los medicamentos, que pueden incluir ciertas bacterias, por ejemplo, que decirte la Escherichia coli, ¿ya? Hay una cepa de Escherichia coli que puede provocar en los niños un síndrome hemolítico urémico, que ese síndrome incluye una insuficiencia renal, lesión renal dentro del propio síndrome. ¿Y esa bacteria de dónde proviene? La Escherichia coli la se encuentra en las heces fecales, se puede encontrar, o sea, se contamina, nosotros nos podemos contaminar con ellas, ya, incluso se puede adquirir en guarderías de los niños, cuando no hay buena higiene de las manos, de la alimentación, de la manipulación de los alimentos, se pueden adquirir Escherichia coli, productora de insuficiencia renal. Y la posrenal es aquella que se produce cuando hay una obstrucción del flujo urinario después del riñón, como por ejemplo un tumor de próstata, que esté provocando salida o impedición de la orina, un lito, un cálculo, una piedra en los uréteres o ambos uréteres puede provocar insuficiencia renal posrenal, y esa es una causa corregible. Si se detecta a tiempo, se les traen los cálculos, las piedras de los uréteres al paciente
y se le puede librar. Hay pacientes que nacen monorreno, que nacen con un solo riñón, nunca se enteraron, nunca lo saben, y si esos pacientes tuvieran una sola piedra, un uréter, pues les puede producir una insuficiencia renal. Esa piedra se les puede quitar y ese paciente, el flujo sanguíneo, pues se recupera. Híjole, normalmente. Qué cosas, ¿no? Están preguntando tu contacto médico. ¿Teléfono? Ajá. ¿Cómo te pueden contactar? Me pueden llamar al 921-302-5866. Muy bien, perfecto. ¿Cómo se puede evitar la insuficiencia renal? Mira, te veo que es, no hombre, es creo que imposible con los medicamentos, con las enfermedades, con las bacterias. Lo primero para evitar la insuficiencia renal es llevar una buena alimentación. Es alimentarse bien, alimentarse adecuadamente, no hacer uso indiscriminado de los medicamentos, ¿ya? Porque a veces, como son de venta libre, todo el mundo quiere ir a la farmacia, tengo un dolor y yo me voy a tomar un medicamento. Me lo tomo cada 5 horas. Me lo tomo cada 5 horas. Y entonces, a veces yo le pregunto a los pacientes que me dicen, estoy tomando tal y tal medicamento, le pregunto, dime dónde se metaboliza ese medicamento. No saben. Dime 10 reacciones adversas del medicamento. Tampoco me saben decir. Dime, unido a qué proteína viaja en la sangre. No me saben decir. ¿Para qué te lo tomas? ¿Para qué tú te automedicas si tú no sabes las consecuencias? Los medicamentos pueden provocar antagonismo o pueden provocar sinergia. Uno inhibe la acción del otro o potencia la acción del otro. Y pueden provocar daños severos al organismo. Lo primero es no automedicarse. ¿Cuándo lo puedo tomar? ¿Cuándo no lo puedo tomar? La alimentación, evitar las cosas, hidratarse bien. Todo el mundo quiere tomar bebidas gaseadas. Tú lo puedes tomar, pero tú tienes que llevar un balance entre agua natural. Nosotros somos organismos que fuimos creados para tomar agua simple, no para tomar coca. Yo la tomo. El café, ¿no? Yo la tomo, o sea, pero tú tienes que llevar un balance. ¿Qué cantidad yo puedo tomar y qué cantidad yo no puedo tomar? O sea, yo puedo tomar, pero lo voy a compensar con grandes volúmenes de agua simple, porque mi riñón está diseñado para filtrar el agua simple, ¿ya? Entonces, a veces los pacientes, pues, ellos mismos, por así decirlo, con el mal estilo de vida, se provocan o propician la que les aparezca insuficiencia renal. ¿Por qué me sucedió? Pero cuando ves el trasfondo, han llevado una mala alimentación, han hecho uso indiscriminado de medicamentos, han tenido ciertas afecciones o ciertas patologías y no se han tratado. A veces le preguntas, ¿de cuándo tienes los pies hinchados? No, tengo los pies hinchados, se me están hinchando desde hace, no sé, 3 meses, 4 meses. Cuando le checas la presión, 200 con 100 de presión. ¿Y eres hipertenso? Sí, pero no me tomo los medicamentos. Y ya hablamos en la otra ocasión de que la hipertensión provoca insuficiencia renal. Entonces, controlar los factores de riesgo, controlar la diabetes mellitus, mantenerse controlado de la hipertensión arterial, evitar todos los medicamentos que pueden provocar lesión renal. Se pueden usar siempre y cuando sea un uso racional, siempre y cuando el médico le diga, mira, si tú lo necesitas, y siempre y cuando le explique al paciente los riesgos y los beneficios de cada cosa. Una pregunta, ¿la insuficiencia renal duele o no duele? No duele. No duele. Tengo pacientes que me dicen, no, pero a mí no me duele atrás del riñón. Yo no. La insuficiencia renal es una enfermedad que provoca signos y síntomas, pero no provoca dolor. Yo tengo dolor cuando tengo un cólico renal, ¿ya? Cuando yo tengo una piedra en el riñón que está provocando inflamación de los glomérulos, que me está provocando edema en el propio riñón y me está provocando dolor, ¿ya? Entonces hay cólicos renales también. Sí, o sea, si yo tengo una piedra en el riñón, yo voy a tener, y esa piedra se mueve, esa piedra está dañando, inflamando el riñón, yo voy a tener un dolor tan intenso que los hombres hasta se pueden desmayar, los hombres pueden llorar, los hombres vomitan, hay vómito, puede haber incluso hasta fiebre, ¿ya? Signos rápidos, signos de insuficiencia renal, los más así que se pueden apreciar en la población, pues los pacientes se comienzan a echar los pies, comienzan a tener retención de líquido, pueden haber trastornos, entumecimientos, calambres, pueden haber los pies se le empiezan a mover o fasciculaciones por la sencilla razón de que se acumulan desechos en el organismo como sodio, ácido úrico, ¿ya? La urea que no secreta, ¿ya? La creatinina, son síntomas que se pueden apreciar en la insuficiencia renal. Oye, aquí somos hipocondríacos.
Todos los síntomas cada vez que venga aquí tiene una enfermedad. Todos los síntomas, ¿no? Ya iremos a consultar. La propia enfermedad. Muy bien, pues algo más que se hace agregar, médico. Si usted se ha hecho una creatinina o usted le han dicho de que tiene insuficiencia renal o se ha hecho exámenes, primero lo ideal es que alguien a lo largo de su vida tenga rutinariamente, no sé, aunque sea si es un paciente sano, una vez al año se haga un examen de rutina de creatinina para ver cómo va la función renal. Si usted tiene o está presentando alteraciones de la función renal, pues le aconsejo que vaya a su médico de cabecera, que vaya a un médico que lo pueda atender, que lleve una dieta adecuada y que intente prevenir la progresión de la lesión renal, porque se puede prevenir la progresión de la lesión renal. Aún más si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si el paciente es alcohólico, ¿ya? Porque el alcoholismo puede provocar o empeorar la situación de la lesión renal. Que acuda al médico, que se trate a tiempo una situación de que se puede prevenir. ¿Cómo te pueden ubicar, médico? Nos encontramos en Avenida Salvador Díaz Mirón, 3314, la colonia Guadalupe Victoria, esquina José María Caracas, de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien. Dice Zenobia Luna, saludos desde la colonia López Mateos, mandamos saludos a Julio Alemán, Porfirio García que nos está viendo, Moisés Rueda, Cabrera Payo también, Keren Pro también que nos está viendo, Alfredo Rasgado Antonio también que nos está viendo, José García, Pepe González, Olga Hernández, Víctor Manuel, Hernández Basi, también Marisela Velázquez, Beba Arenas también, Chiquis Chapis, Cristian Valdemar, Norberto Estudillo, José Lagunes también que nos está viendo, Francisco, Pablo Martínez, Leti Magaña, Marcos Huerta, saludos desde Uxpanapa, Veracruz, comentan por acá. Gracias, médico, y te vemos el próximo lunes. Te mando Dios. Buen inicio de semana. Igualmente. Gracias. Pausa y volvemos enseguida.
Ya estamos de regreso en A Diario, gracias por seguir con nosotros. Una madrina de graduación se viralizó en redes sociales, luego de que a través de un video se le observa cargando un cerdito que dio como regalo a su ahijado durante la ceremonia de clausura. Las imágenes fueron captadas en la graduación de estudiantes en una escuela de la comunidad Macayal, perteneciente al municipio de Hidalgotitlán, Veracruz. Se observa cómo el joven estudiante acude a la mesa del presidium para recoger sus documentos tras concluir sus estudios de secundaria, y detrás de él la joven madrina, quien lo acompaña cargando un puerquito con un enorme moño color rojo, lo que atrae la atención de los asistentes a esta graduación. Mientras que el porcino comienza a gruñir, incluso la madrina y ahijado posan para la cámara y fotografías, mientras todos buscan captar la imagen, toda vez que son regalos que pocas veces se observan en este tipo de ceremonias. Tras recibir sus documentos y como es la tradición, la madrina entregó el cerdito a su ahijado de identidad reservada, para que lo cuiden y termine de criar. Imagínense ustedes un cerdito en una graduación aquí en el centro de convenciones, pero fue allá en Hidalgotitlán. Siguiendo con más noticias, integrantes del grupo Albatros del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz número 18 de aquí de Coatzacoalcos iniciaron con la recolección de residuos sólidos como parte del programa Misión Tlacuache que impulsa el Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Los residuos recaudados entre los estudiantes y ciudadanía en general serán canjeados por dinero en efectivo que permitirá a los jóvenes participar los días 9 y 10 de agosto en la Olimpiada de Química a celebrarse en Orizaba. Gracias al programa Misión Tlacuache se ha logrado el acopio de 74 toneladas, 995 kilogramos de residuos que pueden tener un segundo uso, evitando con ello la contaminación de ríos y mares. La directora de Educación Municipal, Adriana Yolanda García Garay, remarcó que este programa, promovido entre escuelas y organizaciones civiles, tiene como objetivo la generación de ingresos y fomentar la conciencia ecológica, por lo que de manera exitosa, mes con mes, se logra un importante acopio de desechos reciclables. La nueva edición de Misión Tlacuache se llevará a cabo el sábado 27 de julio en el estacionamiento de Plaza Patio de 9 de la mañana a 5 de la tarde. García Garay reiteró la invitación a la población en general y empresas socialmente responsables a participar y lograr que los estudiantes puedan representar a Coatzacoalcos. Entre los artículos a recibir se encuentran botellas de plástico, latas, cartón, papel, aceite quemado de cocina y electrodomésticos. Cambiando de tema, una tormenta severa afectó varios municipios del sur del estado el sábado por la noche. Se reportaron árboles caídos, techos de casas y negocios dañados y cortes de energía eléctrica en diversas localidades. En Minatitlán, árboles derribados bloquearon la carretera antigua a Coatzacoalcos y dejaron colonias sin electricidad. En Cozoleacaque, varias casas sufrieron daños en sus techos, incluyendo una capilla. En Hidalgotitlán experimentaron un cortocircuito en un transformador que dejó a todo el municipio sin luz. En otros municipios como Luta, Cayucan, Zaragoza, Jalti, Panoteapan, Chinameca y San Andrés Tuxtla se reportaron incidentes menores como la caída de árboles y cortes intermitentes de electricidad. Elementos de Protección Civil, Policía Estatal, Policía Municipal y la Sedena se coordinaron para brindar asistencia, incluyendo la remoción de árboles que afectaron viviendas y cables eléctricos. La evaluación y reparación de los daños aún está en curso, con varios sectores continuando sin suministro eléctrico hasta el momento de los reportes más recientes. Y durante la noche del sábado, Minatitlán se vio afectado por una fuerte tormenta que provocó la caída de árboles y obstruyó varias vialidades en diferentes colonias de la ciudad. Ante esta situación, Protección Civil y bomberos de Minatitlán, en colaboración con Policía Municipal, Sedena y la Comisión Federal de Electricidad, atendieron las llamadas de emergencia de la ciudadanía. Algunas de las zonas más afectadas fueron las calles cercanas al Hospital Civil, Gravera Segunda Sección, Callejón Niños Héroes en la Colonia Petrolera, Avenida Colegio Militar de la Colonia Petrolera, Calle Úrsulo Galván en el Palmar y Zamora entre Jicotencatl y Amelia Riverol en la zona centro. El director de Protección Civil, Andrés Edmundo Gómez Montes, informó que se continúa monitoreando la situación en las calles, siguiendo las instrucciones de la presidenta municipal, doctora Carmen Medel Palma. Y en noticias estatales, le doy a conocer que Rocío Nale anunció a Contralor General del Estado
Él es licenciado en Contaduría Pública y licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Ramón Santos Navarro fue nombrado Contralor General del Estado de Veracruz por la gobernadora electa Rocío Nale García. Él es especialista en Administración Hacendaria Municipal, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México y se doctoró en Derecho por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en la UPAP. Santos Navarro es expresidente del Colegio de Contadores Públicos del Sur de Veracruz, fue tesorero y contralor del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, es catedrático en la Universidad Veracruzana y asesor de la Mexicana de la Industria de la Construcción en Coatzacoalcos, la CEMIC. Veamos y escuchemos. Estoy con el contador y con el abogado Ramón Santos Navarro. Tiene maestría en Derecho Fiscal, tiene un doctorado en Derecho, tiene amplia experiencia pues en toda la auditoría, contaduría, es de la Universidad Veracruzana, toda su trayectoria, sus estudios, es de Coatzacoalcos. Y nos va a ayudar en la Contraloría, va a ser el Contralor del Estado de Veracruz. Lo he invitado, su amplia trayectoria, su carrera, pero sobre todo es una persona íntegra, intachable, ética y profesional. Y yo le agradezco mucho, contador. Gobernadora, el gusto es mío y gracias por la distinción de la invitación a acompañarla en el gabinete del Estado. Es para mí un honor también pertenecer a este grupo del gabinete que por primera vez se le hace distinción a una mujer. Por primera vez en Veracruz una mujer gobernadora, ¿no? Y vamos a poner todo el empeño, todo el entusiasmo, toda la dedicación, la experiencia para que las cosas se hagan bien, como debe de hacerse, como ha sido la experiencia en la trayectoria que usted ha tenido como diputada, como senadora, como secretaria de Energía y ahora como gobernadora, que pienso por eso se va a hacer bien, porque así ha sido su sello, ¿no? Muchas gracias, contador. Pues estamos conformando, él nos va a ayudar muchísimo, ya desde ahorita, lo que es la entrega-recepción, el contralor que tiene el gobernador Cuitlahua García, entra en comunicación inmediatamente con el licenciado, el contador Ramón Santos Navarro. Muchas gracias. Gracias a usted, gobernadora, mi hermano. Gracias. Rocío Nale. Y con esta información hemos llegado a la recta final de A Diario. Gracias a las personas que se conectan, que nos ven. Les recordamos que pueden seguir nuestro canal en YouTube. Estamos como Cuatza Noticias. Gracias a las personas que se conectan, que confían en este proyecto. También agradecemos mucho al ingeniero Eri Sánchez y por supuesto al contador Luis Giovanni Pérez por la producción de este exitoso noticiero. Mi nombre es Luis Alberto Ruiz. Muy buenos días, excelente inicio de semana. Entre líneas. Y pues, sin hacer. Precisamente en mi caso. Con Luis Alberto Ruiz por Cuatza Noticias. Y afortunadamente a él. Desde YouTube tenemos la mente un poco más abierta.